Hola, buen día. Mi nombre es Jalil Manuel López Ceniceros. Estoy en tercero B en la carrera de Tecnologías de la Información en la Universidad Tecnológica de Durango. A continuación hablaré y explicaré acerca de los selectores en CSS. Antes de pasar a la introducción, me gustaría compartir la siguiente frase. Algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan que pasará y otras hacen que suceda. Esta frase es de Michael Jordan. Antes de pasar a la introducción, voy a mostrar el contenido que va a tener esta presentación. Antes de entrar a la teoría, voy a mostrar un ejemplo práctico que realicé con esta información que voy a presentar a continuación. Después veremos la teoría y al final daré mi conclusión. Empecemos. Ok, este es el resultado de la práctica que realicé utilizando la información que ahorita voy a presentar. Más adelante explicaré a detalle cómo es que realicé toda esta página y cómo apliqué los selectores que voy a explicar a continuación. Muy bien, ahora después de conocer el contenido que tiene esta presentación, voy a comenzar con la introducción sobre el tema de selectores de CSS. Empezaré hablando un poco sobre CSS. CSS es un lenguaje que permite añadirle diseño o estilos a un lenguaje de marcado, en este caso a HTML. Para referenciar esos estilos con los elementos de HTML es necesario usar selectores. Existe una gran variedad de selectores, los cuales voy a explicar a detalle a continuación. Bueno, para comenzar, esta es la estructura básica de CSS, en donde en la parte superior siempre va el selector. Puede ser de tipo de ID, de tipo de clase, pseudoelemento o de atributo. Y entre llaves va las propiedades y el valor que se le quiere establecer. El primer tipo de selector que voy a explicar es el selector de etiqueta. El selector de etiqueta le aplica los estilos y las propiedades a todos los elementos que coincidan con el nombre que se especificó. Bueno, esta es su sintaxis. Primero va el nombre de la etiqueta y entre llaves las propiedades y el valor que se le va a asignar. Ok, otro tipo de selector es el de ID, el cual selecciona un elemento que coincida con el nombre que tiene en el atributo ID. Muy bien, la sintaxis es la siguiente: un signo de gato y después el nombre del ID que se le quiere asignar. Bueno, algo importante que aclarar es que solo puede haber un elemento que tenga ese ID. Muy bien, otro tipo de selector es el selector universal, que le aplica los estilos a todo el documento HTML. Bueno, la sintaxis es muy sencilla, solamente debemos de colocar un asterisco y entre llaves las propiedades y los valores que queremos establecer. Otro tipo de selector menos conocido es el selector de atributo, el cual le aplica los estilos a todos los elementos que tengan un atributo o que dicho atributo tenga un valor en específico. La sintaxis es la siguiente: existen dos formas. La primera, en la cual se coloca el atributo al cual se le quiere aplicar el estilo entre corchetes o llaves cuadradas, y la segunda forma, también entre llaves cuadradas, el atributo, un signo de igual y el valor que debe tener el atributo para que se le aplique el estilo. Otro tipo de selectores más complejos son los combinadores. Existen diferentes tipos, como podemos ver en la tabla que aquí se muestra. Uno de estos combinadores son la agrupación de selectores, los cuales aplican los mismos estilos a diferentes elementos. Estos elementos tienen que estar separados por una coma. Bueno, otro tipo de combinadores son los selectores descendientes, los cuales aplican estilos a elementos que están dentro de otros. Para aplicar estos estilos es necesario dejar un espacio en blanco entre cada elemento. Después están los selectores de hijo, que aplican los estilos a los elementos que son hijos directos del elemento padre. Para esto es necesario separarlos con un signo de mayor que. Después están los selectores de hermano adyacente, los cuales se separan con un signo de más, y estos aplican los estilos a los elementos que siguen a otros directamente. Y luego están el selector de hermano general, el cual aplica los estilos a los elementos que están a un nivel igual. No necesariamente tienen que ser hermanos directos. Ok, otro tipo de selectores más complejos y avanzados son las pseudoclases, las cuales aplican los estilos a los comportamientos de diferentes elementos. Por ejemplo, el first child le aplica los estilos
al primer hijo de un elemento padre. El last child le aplica los estilos al último hijo de un elemento. Y el nth child aplica los estilos a un elemento que está en una posición par o en una posición impar. Bueno, esta tabla muestra otro tipo de pseudoclases. Por ejemplo, link, que le aplica los estilos a aquellos elementos que son link que no han sido visitados, o visited, que aplica los estilos a los link que ya fueron visitados. Hover, que cambia los estilos cuando el cursor está encima de un elemento. After y before son otros tipos de pseudoclases muy utilizadas. Y el first letter y el first line, que aplican los estilos a la primera letra del texto y a la primera línea del texto respectivamente. Ok, como mencioné ahorita, este es el resultado de la práctica que realicé utilizando la información que acabo de presentar. El código para esta práctica es el siguiente. Del lado izquierdo tengo un documento HTML y del lado derecho tengo un documento CSS que está enlazado en esta línea al documento HTML. Muy bien, como podemos ver en el documento CSS, apliqué un selector universal. Este selector aplica el estilo a todo el documento. En este caso yo apliqué un tipo de letra. Quería que todo el tipo de letra de todo el documento fuera igual, por lo cual utilicé un selector universal. También hice uso de dos selectores de etiqueta, el cual apliqué un color azul a todos los elementos H2 y también justifiqué todos los elementos P. Y como podemos ver aquí en el resultado, todos los elementos H2, que son este y este, tienen el mismo color, y todos los elementos P, que es este y este, están justificados, ya que utilicé un selector de etiqueta y para eso sirven. Se le aplican los estilos a todos los elementos que tienen esas etiquetas. Utilicé un selector ID en el cual le puse un nombre de título que se le aplica a este elemento H1, que como resultado se vería así, ya que le apliqué el estilo de que se alineara al centro. Este tipo de selector no es muy recomendable, ya que es muy difícil que se le quiera aplicar los estilos a un solo elemento en un documento. Los selectores de clase que apliqué fue este que le puse como nombre lugar, le di un ancho de 70, lo centré y le puse un tamaño de altura de 300 píxeles. En este caso hay tres elementos que tienen esta clase, que es este y finalmente este. Como podemos ver en el resultado, estos tres elementos tienen los mismos tipos de estilos, ya que para eso sirven los selectores de clase, para aplicarle los estilos a todos los elementos que tienen ese nombre como atributo de clase. En selectores de atributo le apliqué un ancho máximo de 280 píxeles a todos aquellos los elementos que tuvieran como atributos CSS. En este caso, las imágenes, que es esta y esta imagen, tienen ese atributo, por lo cual, como vemos en el resultado, tienen el mismo tamaño, porque ambos tienen ese atributo y para eso sirven los selectores de atributo. Bueno, como selectores descendientes, le apliqué a todos los elementos que fueran imágenes que estuvieran dentro de la clase lugar un float a la izquierda y un margen a la derecha de 30 píxeles. Como vemos en el resultado, estos dos elementos cumplen con eso, están dentro de la clase lugar y son imágenes, por lo cual se ponen al lado izquierdo y tienen un margen de 30 píxeles a la derecha. Muy bien, como elementos de agrupación de selectores, coloqué un color azul marino a los elementos P y a los elementos LI. Como vimos anteriormente, se deben de separar con una coma, y como está aquí en el resultado, todos los elementos P y todos los elementos LI tienen el mismo color de letra, ya que lo especifiqué aquí en este selector de agrupación. Finalmente están los pseudoclases. A los elementos H2, cuando el cursor esté encima de él, va a cambiar el tipo de cursor. Como vemos en el resultado, se cambia el tipo de cursor. Como conclusión, puedo decir que es muy importante conocer los tipos de selectores y sus características para saber en qué momento utilizar cada selector, así como sus ventajas y desventajas que cuenta cada uno. Entonces esto nos podría ayudar a mejorar nuestro desarrollo en HTML y CSS. Bueno, esta es la bibliografía que yo utilicé, las fuentes de información donde obtuve todos los datos y toda la información que presenté anteriormente.
Y por último, muchas gracias por su atención. Mi nombre es Jalil Manuel López Ceniceros. Espero que esta exposición haya sido de su agrado.